¿Utilizas la inteligencia artificial en tu día a día y piensas que ya conoces el entorno? Estoy convencido que no sabes qué es lo que pasa con los datos que compartes en las plataformas de inteligencia artificial y tampoco sabes de quién son los derechos de las imágenes y contenidos que tú generas por inteligencia artificial. ¿Pueden las entidades gubernamentales o empresariales utilizar la inteligencia artificial para identificarnos o controlar nuestros comportamientos? Oye, si me suplantan utilizando inteligencia artificial, ¿dónde debo recurrir? ¿Lo sabes? Ya te doy yo la respuesta. No conoces absolutamente nada de la actual regulación sobre inteligencia artificial, por lo que en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo es la nueva ley europea que regula la inteligencia artificial que se ha aprobado hace solo unos días y cómo nos afecta a los usuarios. Dentro vídeo. Hoy vamos a tratar otro tema muy relevante en el vídeo, pero he decidido cambiar la temática y dejarlo para la semana que viene, porque con la aprobación de la nueva Ley Europea de Inteligencia Artificial quería que analizáramos juntos qué contempla el texto y cómo nos afecta como usuarios. La inteligencia artificial es una tecnología que está revolucionando el mundo. Su evolución es asombrosa y muy rápida. Hoy en día podemos delegar a la inteligencia artificial muchas tareas que hasta hace muy poco los usuarios hacíamos directamente. Y con la inteligencia artificial los resultados en muchos casos son mejores de los que es capaz de ofrecer el ser humano. Es decir, es una herramienta que aporta grandes oportunidades en el desarrollo y la evolución de muchas materias, como puede ser la industria médica o la investigación. Pero esta evolución tan rápida tiene un precio. Asumir el peligro de que la inteligencia artificial sea ingobernable y nos ponga en peligro como seres humanos. Pero no solo es este riesgo el que tenemos que asumir por la propia capacidad de la tecnología, sino también por el uso que se puede hacer de ella por parte de otros, para controlarnos o modificar comportamientos que les beneficie de alguna manera. Un ejemplo muy simple de esto que os estoy contando son las fake news o la facilidad que existe hoy en día para crear imágenes o vídeos falsos que prácticamente son indistinguibles de la realidad. Ante esta perspectiva de los riesgos, los diferentes gobiernos de los países se han lanzado a crear sus propias leyes de regulación de la inteligencia artificial, pero hacía falta mucho más que eso. Como países europeos, cada uno establecía restricciones, regulaciones y normativas de forma local, por lo que en Europa la legislación sobre la inteligencia artificial era una torre de Babel y hacía falta un reglamento global a nivel europeo. Y la buena noticia es que hace unos días se ha aprobado la nueva ley que regula la inteligencia artificial en los 27 países miembros de la Unión Europea. Así que en este vídeo vamos a aparcar los tutoriales y los análisis de herramientas para conocer qué dicen los principales puntos de esta ley, cómo nos afecta como usuarios y vamos a analizar si realmente es suficiente o no con lo que se ha aprobado en la Unión Europea. Empecemos por el principio. Desde hace más de 3 años en la Unión Europea se lleva discutiendo el texto de este Reglamento General de la Inteligencia Artificial para los países miembros. Finalmente se ha aprobado el día 13 de marzo de 2024, pero tenemos que tener claro que esta ley es solo un marco general que no suprime las leyes de regulación propias de los diferentes países en cuanto a inteligencia artificial. Es decir, tenemos la normativa europea que actuará como un marco, pero también tendremos que asumir la propia que tengamos en nuestro país. Otro punto importante es el propósito de la ley. Esta nueva ley nace con el propósito de equilibrar el increíble potencial de esta tecnología con sus posibles riesgos. Además, pretende potenciar su desarrollo en todos los sectores de actividad. Esta nueva ley puede servir de marco regulatorio para aquellos países que pretendan controlar el rápido avance de la inteligencia artificial. Para eso, y como hemos hablado antes, el día 13 de marzo el Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría este reglamento. Pero un dato que tenéis que tener en cuenta es que esta ley o esta legislación no entrará en vigor hasta 2026, por lo que todavía nos queda mucho por ver y por trabajar.
Venga, pero vamos a la parte importante de esta ley. Vamos a ver cuáles son los puntos más destacables que tenemos que tener en cuenta. El primer punto destacable que toca la ley es la parte de riesgos. Es decir, uno de los principales puntos es que las empresas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial que supongan un mayor riesgo para la ciudadanía estarán obligados a presentar no solo un análisis de riesgos, sino un análisis de riesgos y del impacto que estos puedan tener tanto en los usuarios como en el medio ambiente. Tener en cuenta que a día de hoy esto no está regulado, por lo que es un avance bastante importante. Pero os preguntaréis, vale, pero ¿cómo se categorizan esos riesgos? Esto es un punto importante porque esos riesgos se han dividido en 4 bloques. En el bloque número 1 tenemos los riesgos inaceptables, es decir, las empresas o las herramientas de empresas que estén dentro de este bloque no podrán ser comercializadas ni desarrolladas dentro del mercado de la Unión Europea. El segundo bloque hablamos de los riesgos altos controlables, que deberán adaptar sus desarrollos a los estándares estrictos que establezcan en la Unión Europea. El tercer bloque hablamos de riesgos limitados. La Unión Europea pedirá a estas empresas que cumplan con algunos estándares que pueden ser muy variados. Por ejemplo, la transparencia, obligando a informar a los usuarios que su interacción es con una inteligencia artificial y no con una persona. Y el bloque número 4, probablemente el más laxo, es para aquellas empresas que tengan riesgos mínimos, para los cuales la ley ha decidido que no va a contemplar ningún tipo de regulación, dejándoles funcionar libremente en la Unión Europea. Vale, hemos visto el primer punto destacable, que es la parte de riesgos, hemos visto que se categorizan en 4 bloques, vamos a ver el segundo punto importante que contempla la ley. En este caso hablamos de la prohibición, ya que otro de los puntos destacables es que se prohíbe el uso de sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial para controlar a los ciudadanos de forma masiva. Es decir, esto no podremos tenerlo en un aeropuerto, en una estación de tren o en sitios donde haya cierta afluencia. Y solo será autorizado el uso de esta tecnología cuando un juez lo solicite, bien por peligro de terrorismo o peligro inminente similar al terrorismo. El tercer punto destacable es que se necesitaba designar un organismo oficial que controle, ¿no?, el cumplimiento de la ley. Y se ha creado la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que a fin de cuentas será el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Dentro de este punto también se ha hablado de la cuantía de las posibles sanciones si no se cumple la ley. Y estas sanciones pueden ir desde el 1,5% de la facturación de la empresa hasta el 7% de su facturación. El punto número 4 va muy enfocado, está apuntando a las limitaciones. ¿Quiénes quedan fuera de esas normas tan estrictas que deben cumplir las herramientas de inteligencia artificial? Esto hace que este punto sea muy controvertido o uno de los puntos más controvertidos de la ley, puesto que hablamos de excepciones de limitaciones que establece la propia regulación. Por ejemplo, estas limitaciones de las que hemos hablado anteriormente no se aplicarán a las personas que utilicen la inteligencia artificial con fines no profesionales, así como que tampoco se limitará el desarrollo de la inteligencia artificial con fines militares o de defensa. Esto puede ser realmente peligroso. Y otra excepción sobre las limitaciones será en el desarrollo de inteligencia artificial con fines de innovación e investigación. El punto número 5 es que hablamos de que la ley que se acaba de aprobar es una ley marco que posteriormente deberá trabajarse con normativas específicas. Es decir, actualmente tenemos establecida una ley marco, pero queda muchísimo por desarrollar en cuanto a normativas específicas. Os pongo un ejemplo y lo hemos hablado antes. Por ejemplo, a día de hoy no está desarrollada la normativa específica en cuanto a propiedad intelectual o en cuanto a transparencia. Es decir, estos son los siguientes pasos en los que esta ley debe avanzar. Es cierto que se aprobará en 2026, pero evidentemente nos queda mucho trabajo por delante.
Debemos establecer normas concretas para diferentes aspectos, ya que si uno de los objetivos es proteger a los usuarios, evidentemente tienen que definir estas normativas que van dentro de esa ley marco que acaban de aprobar. Vale, y una vez que hemos visto los 5 puntos más destacables de la nueva ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, diréis, vale, Juan Carlos, ¿y qué pasa con los sistemas actuales de inteligencia artificial? Esos que están ya establecidos en el mercado. Ellos no van a tener que regularse. Han intentado convencer a la Unión Europea para que sus sistemas actuales no tengan que pasar por las regulaciones de esta nueva ley. Pero la realidad es que la Unión Europea les ha dicho que si quieren operar en mercado europeo, sus sistemas deben ser regulados exactamente igual que el resto de herramientas de inteligencia artificial. Es decir, tienen que cumplir con los estándares que marca esta ley. Por un lado, esto es una buena noticia para nosotros, para los usuarios, porque por fin veremos, pues cómo mejoran en cuanto a transparencia, veremos qué pasa con esos datos, qué se hace con esos datos que metemos en estos sistemas a la hora de hacer consultas, pero por otro lado también veo como la Unión Europea con este movimiento lo que está haciendo es intentarse crear una oportunidad mercantilista, porque como sabéis, Europa va muy por detrás en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial frente a Estados Unidos o China. Y pues con esta normativa he visto ahí una pequeña oportunidad para intentar acortar terreno y fomentar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial dentro del mercado europeo. Por otro lado, a nivel general, analizando la ley, viendo los puntos clave, repasando, incluso viendo qué opinaban los expertos, evidentemente yo no soy un tecnólogo, no soy un especialista en derecho, pero la sensación que me queda con esta ley es que se queda muy corta. Hay muchísimos flecos, hay muchísimas cosas por cerrar y no soy muy optimista. Es cierto que se da un paso importante empezando a regular la inteligencia artificial, pero claro, no tiene sentido establecer un marco de regulación cuando las normativas específicas para regular ciertos aspectos como es la propiedad intelectual, como puede ser la transparencia, todavía no están redactadas. Y hay que ponerse a trabajar en esas normativas que contemplan casos específicos. Entonces, personalmente, es una buena noticia que haya salido una ley que regula todo esto, es una ley pionera, pero por otro lado creo que queda muchísimo por trabajar para protegernos a nosotros, a los usuarios, que a fin de cuentas somos los que nos exponemos cuando trabajamos con este tipo de tecnologías. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta nueva ley europea sobre inteligencia artificial. ¿Realmente crees que protege al usuario de los riesgos de la inteligencia artificial o simplemente es una ley marco? Te leo en comentarios. Antes de despedirme, quería pedirte que te suscribas al canal si quieres aprender cada semana trucos y herramientas para aprender a utilizar la inteligencia artificial. Recuerda, es 100% gratuito y al suscribirte, YouTube te avisará de cuando saca un nuevo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y atentos al vídeo de la semana porque esta vez sí, independientemente a que sea Semana Santa, os traeré el vídeo que estaba previsto para esta. Hasta el próximo vídeo.